Una de las características necesarias son las circunstancias en donde los emprendedores hacen una búsqueda de soluciones creativas. El afán de innovación y la adaptabilidad son cualidades que se les caracteriza como sujetos creativos e innovadores, basándose principalmente en el esfuerzo intelectual. No existe característica específica de los emprendedores culturales, ya que se enfoca en la innovación y la creación de oportunidades que no está motivada solo por fines de lucro. Es ahí donde se aplica la organización y gestión de su actividad creativa en base a los principios empresariales. Otra característica del emprendedor cultural es el ambiente en el que se desenvuelve. De manera muy parecida a los artistas, recurriendo al financiamiento a través de sus familiares, ahorros propios, trabajando en empleos provisionales, para así destinar posteriormente a proyectos personales. Bien, nosotros decidimos realizar un documental sobre la obra Lockout, escrita por César Abraham Vallejo Mendoza, ya que nos permite desarrollar un análisis y comprender una de las virtudes del autor. A través del acontecimiento suscitado en la obra Lockout, se reconoce la importancia de la obra de Vallejo, donde siempre trataba de las clases oprimidas. Además, se traslada la importancia de la obra vallejiana. Esto se debe trasladar a las futuras generaciones, que también deben comprender el mensaje de César Vallejo. Abraham Vallejo es uno de los exponentes más reconocidos a nivel mundial. Fue un gran ser humano, razón por la cual encontramos tanto en su vida como en sus poemas y obras. Valores que lo identifican como tal y que hicieron de él una persona respetada por muchos. César Abraham Vallejo nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892 en el departamento de La Libertad, Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos y él era el menor. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916 con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Después viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918 editó su primer libro con el título Los Heraldos Negros, uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo. Por entonces se sumó al denominado Grupo Norte. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social de su país, influyendo en algunos de sus poemas. En 1920 regresó a su pueblo natal y fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses injustamente. Un año después partió a París, donde luego viajó a distintas partes de Europa, como la Unión Soviética, España, entre otros. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio de Montreuil para luego ser trasladado a iniciativa de su viuda a Montparnasse. Algunas de sus obras más importantes son Los Heraldos Negros, Paco Yunque y Lockout. Lockout fue escrita y publicada en francés en 1930 en Francia y traducida al español en 1931. Trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajan, contra la que se emplea con éxito la huelga como medio de presión. En ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo 2 bandos antagónicos entre los personajes. Si los obreros aparecen como virtuosos y amantes del trabajo, el grupo que detenta el poder es tildado de corrupto, ocioso y pervertido. La obra dramática consta con más de 30 personajes y con una extensa duración. El cierre de la fábrica que dejó a varios trabajadores desempleados y con un gran problema de violencia, pero ellos buscan alternativas de solución. La madre dándole el apoyo y las esperanzas a sus 2 hijos, mientras que el padre fue golpeado bruscamente por la fuerza de la justicia. Aquellas personas vivas
que al final del conflicto se pronuncia con gran impotencia. La mayor habilidad del director fue el no haber caído en la trampa fácil de retratar como las víctimas dadas por los patrones. El logro de la huelga es claro ejemplo de ello en presentar a la aglomeración como ser indispensable. El brusco y agresivo sirve para que la violencia no es una sola. Lockout es una obra basada en la lucha social por el cierre de una fábrica, donde los trabajadores pugnan una batalla para que respeten sus derechos y no perder su empleo que es la única fuente de recursos para mantener a sus familias. En este contexto, podemos resaltar ciertos valores que se manifiestan a lo largo de esta puesta en escena. Justicia, como valor central de la obra, se manifiesta como el motivo de la lucha, donde obreros y directivos se enfrentan por la continuidad de sus actividades. Justicia que se consigue en la escena final con el fin de la huelga y la continuidad de sus labores. Otro valor que se ve reflejado en la obra Lockout es la integridad. Podemos apreciar este valor en su esplendor cuando uno de los dirigentes rechaza la oferta de soborno de los directivos. La obra Lockout es la expresión de César Vallejo frente a las luchas sociales obreras, donde se busca la reivindicación de los derechos laborales y el respeto a la dignidad del trabajador. Podemos resaltar que Lockout inicia con la oposición de los obreros ante el cierre de su centro de labores. Ellos se encontraban preocupados porque iban a estar desempleados, por el cual, en medio de emociones encontradas, deciden agruparse e ir a luchar frente al gobierno por el respeto de sus derechos. En la escena 1 de la obra se menciona que hasta en la actualidad se vive el desempleo. Muchos gerentes buscan hacer aumentar sus negocios, sin embargo, no les dan el trato debido a los trabajadores. Muchas veces, cuando no les necesitan, simplemente los despiden. Es por ello que a lo largo de la historia se han creado variedad de sindicatos, agrupaciones, entre otros, como son los trabajadores de construcción civil, personal de salud, profesores, entre otros, quienes se mantienen hasta la fecha en lucha por un salario digno, por más puestos de trabajo y por un seguro para sus familias. En la escena 2 tienen una entrevista en el Ministerio de Trabajo, primero entre el ministro y los empresarios que quieren cerrar la fábrica o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quisiera ayudar a los obreros, pero un empresario capitalista lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe. Es de esa manera que los empresarios logran obligarlo a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión de los industriales, los 3 delegados de los obreros, un empresario toma aparte a un delegado de los obreros. Duplessis trata de sobornar ofreciéndole dinero. La escena 3, que tiene lugar en el sindicato, trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. En un momento dado, uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Es la parte más didáctica de la obra. La escena 4 muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico y muerte. Mientras tanto, los dueños de las fábricas que deben ser cerradas están en un cabaret acompañados de copetineras derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que el vigilante era un soplón. La escena 5. En esta escena, después de 5 semanas de huelga, finalmente se dio el triunfo de los obreros, ya que se logró que se firmara el acuerdo de que las fábricas no fueran cerradas y que sus salarios no fueron disminuidos. El corrupto ministro del Trabajo tenía una guerra civil, por lo que se veía obligado a recapitular. Sin embargo, aún se siente un ambiente lúgubre. Padre y a su novia ruega a sus camaradas a que no bajen la guardia,
Finalmente, la fábrica reabre sus actividades funcionales y entonando la institución, los obreros regresan a su puesto de trabajo. Pasan algunos minutos, se escuchan los sonidos de las máquinas puestas a funcionar. Sin embargo, esta victoria no es más que sino un paso hacia la revolución proletaria. Lo que se puede rescatar de la obra Lockout es un sentimiento humanista por parte de nuestro poeta César Vallejo. La corrupción y el desempleo llegan a ser eliminados mediante una huelga conformada por obreros que juntos hicieron valer sus derechos. También Vallejo nos muestra la importancia de la unión para poder llegar a alcanzar el objetivo propuesto.